Durante tu embarazo has consumido alguna droga o alcohol y quieres conocer los efectos que pueden provocarte a ti o a tu bebé. Ve este video. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es tóxicos durante el embarazo. Tenemos la presencia de nuestra amiga y colega, la doctora Nayeli García Mendoza, la cual conocemos ya como una pediatra, alergóloga, inmunóloga clínica, la cual labora en el Hospital MIC de Lindavista y en Sector Salud. Es importante conocer sobre este tema. Gracias por acompañarnos, amiga, y Muchas por estar gracias con nosotros. Como sabemos, el consumo de sustancias de abuso por parte de la madre gestante o embarazada puede ocasionar al feto un variado grupo de complicaciones o enfermedades, también conocidas como patologías. Una de ellas puede ser abortos, malformaciones, restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, prematuridad, sufrimiento fetal, entre muchas otras. Clínicamente se presenta como un cuadro de signos y síntomas neurológicos en el bebé, como pueden ser irritabilidad, temblores, hipertonía o hipotonía. A nivel digestivo, el bebito puede tener vómito, diarrea, succión alterada o escaso apetito. Y en algunas complicaciones autonómicas puede haber sudoración o piel moteada. Es importante saber un poquito sobre las definiciones. Vamos a manejar la definición de droga como toda aquella sustancia que produce dependencia y que se emplea voluntariamente para provocar determinadas sensaciones o estados psíquicos no justificados terapéuticamente. Y también la dependencia. La dependencia es aquella sustancia que provoca un trastorno crónico recidivante con una base biológica y genética y que no se debe únicamente a la falta de voluntad o de deseo de abandonar el consumo. Y posteriormente la drogadicción es el estado psíquico y físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco que modifica el comportamiento y el impulso irrepetible a tomar este fármaco. Es importante también que conozcamos algunas de las complicaciones que cualquier tipo de droga o algún fármaco o alcohol puede provocar en las pacientes embarazadas. Los principales pueden ser preeclampsia, que es la elevación de la presión durante el embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta, amenaza de parto pretérmino y hemorragia obstétrica. La doctora Nayeli nos va a hacer favor de hablarnos un poquito de las alteraciones, complicaciones o manifestaciones que puede tener a nivel neonatal. Bueno, antes que nada, gracias por ver el video, gracias por escucharnos y por la invitación. Y pues sí, vamos a ver que algunas de las constelaciones de síntomas ya las has mencionado acerca de cómo debutaría este bebé nacido de una madre con drogadicción. Pero es muy importante que hagamos énfasis acerca de en qué momento del embarazo se presentó la dependencia, ya sea en los primeros trimestres de la gestación o hacia el final, o si se presentó durante todo el embarazo. Y también el tipo de sustancia. Eso va a ser algo que nos compete tanto a ginecología como a pediatría para determinar qué características clínicas va a poder tener nuestro bebé. Hay sustancias que pueden ser tan adictivas que inclusive si se presentó el consumo y la dependencia durante el primer trimestre de la gestación, el bebé aún así tiene riesgo de hacia el final de la gestación o ya en el nacimiento presentar un síndrome de dependencia, ¿sale? Lo que vamos a manejar principalmente y en base al tipo de sustancia, pues vamos a dividir en alguna constelación de síntomas. Pero algo que tú mencionaste muy relevante es que la generalidad de nuestros pacientes pueden tener bajo peso al nacer, derivada de la restricción del crecimiento intrauterino, del compromiso que van a tener para el aporte de nutrientes, porque muchas de estas pacientes pueden tener conjuntamente una disfunción placentaria que es más acentuada en algunos tipos de drogas como lo son la cocaína. Y que bueno, esto va a condicionar desde ahí que tengamos un bebé que también puede ser prematuro, y las principales complicaciones van a deberse a estas dos entidades, bajo peso y prematuridad.
Derivadas de esto ya vimos en algunos otros videos qué complicaciones adicionales conlleva estas características en mis bebés, ¿no? Pero de manera general lo podemos definir así. Claro. Principalmente vamos a tener un grupo de manifestaciones, por ejemplo, en el caso de las mamás que consumen los opiáceos o drogas que tienen efecto analgésico importante, así son conocidas. Bueno, este es el grupo de mayor riesgo de complicaciones para nuestro bebé. Se ha manejado que más del 70% de los hijos de madres que consumen estas sustancias, que incluyen otro grupo que también se denomina benzodiazepinas o así lo conocemos en el ámbito médico, que son sedantes. Entonces, bueno, estos bebés van a tener complicaciones, principalmente complicaciones neurológicas o neuroconductuales. Nuestros bebés van a tener irritabilidad muy importante, dificultad para tranquilizarlo, pueden tener rechazo total al alimento y pueden cursar con un síndrome de abstinencia agudo, lo más frecuente, que se va a manejar, que se puede presentar desde el nacimiento, las 4 primeras horas, hasta el primer día. Sin embargo, hay ocasiones en que podemos presentar este síndrome en etapa tardía, es decir, después del tercer día de nacimiento. Esto más en relación tanto a este consumo de este grupo específico como de la cocaína, que también lo vamos a englobar a síndromes de abstinencia agudos de presentación tardía. ¿Qué otras manifestaciones vamos a tener a un bebé que tiene dificultad para conciliar el sueño, un llanto muy agudo, muy irritable, un bebé que puede tener síntomas digestivos, como ya lo habías mencionado, el vómito es muy frecuente, la intolerancia a la vía oral, las regurgitaciones que son acentuadas, de por sí los bebés, la mayoría pues de los papás batallan con este síntoma, y también diarreas que van a ser de muy difícil control. Adicionalmente, también vamos a poder tener algunas otras manifestaciones en relación a que va a ser un bebé que tenga temblor muy acentuado, muy constante. Como tú mencionaste, alteraciones en el tono muscular, es decir, pueden ser bebés que presenten tensión a nivel de los músculos o que el tono muscular se ha disminuido, así como sudoración excesiva. Y los problemas neuroconductuales se pueden ver no solo en el síndrome de abstinencia agudo, sino en la posteridad. Muchos de estos pacientes, alrededor del 40% del total de los que ya los tienen, pueden tener trastornos posteriores que se les llaman manifestaciones persistentes, porque normalmente nosotros vamos a esperar una resolución del cuadro de manera espontánea hacia los 14 días, pero hay bebés que van a persistir con este tipo de síntomas. En grupos adicionales, la mayoría de bebés, como te comentaba, van a tener manifestaciones neurológicas, pero también podemos observar en algunos de ellos algunas manifestaciones que van a depender del tipo de sustancia. Por ejemplo, la cocaína. En el caso de la cocaína es más frecuente que se presenten con malformaciones, independientemente de que el consumo se haya dado en el primer trimestre. Y de estas pueden presentar también infartos a nivel cerebral, atresias intestinales, atresias duodenales, malformaciones renales, malformaciones cardíacas, que es más frecuente en comparación con otras drogas. De la marihuana, por ejemplo, cabe recalcar, la mayoría de los bebés solo van a tener manifestaciones neurológicas, pero estas se pueden presentar con un consumo tan esporádico como de 5 cigarros de marihuana en una semana. Okay. Independientemente del momento de la gestación, y va a estar caracterizada principalmente por temblor y dificultad para la conciliación, para el inicio conciliación del sueño. Entonces, más o menos esto es lo que podemos ver en un neonato, en un bebé hijo de una madre drogadicta. Nos comentabas que hay muchos bebitos que llegan hasta convulsionar por esta abstinencia. Esa es una de las causas que nosotros podemos, o más bien estamos obligados a descartar e interrogar a la paciente cuando se presentan las convulsiones neonatales, que casi siempre van a ser la representación tardía de estos síndromes de abstinencia.
y son muy relevantes porque en muchas ocasiones son indicativos de que tenemos que hacer una sustitución temporal de esa sustancia que consumió la mamá para aliviar esos trastornos neurológicos. De hecho, muchas de estas manifestaciones se van a tratar con algunos fármacos que son conocidos como antiepilépticos o son de uso extendido para este tipo de síntomas. Entonces sí, como la expresión más severa de este síndrome va a ser las convulsiones neonatales. En la posteridad han existido algunos informes, algunos artículos científicos que mencionan que estas alteraciones neuroconductuales pueden asociarse en mayor riesgo a niños que tengan trastornos por déficit de atención, hiperactividad, a pequeñitos que tengan trastornos neuroconductuales, conductas desafiantes, niños rebeldes o que también tengan algunos trastornos del espectro autista. Esto es debatido, pero sí hay algunos informes que apoyan estos resultados. Y inclusive también el uso de las drogas se ha asociado a problemas pulmonares crónicos porque pueden causar una disfunción ciliar, que es lo que ya está reportado. Ok, muy bien. Bueno, es importante también conocer la importancia del control prenatal en estas pacientes. Si tú ya tienes un antecedente de consumo de algún tipo de sustancia, como las que me comenta la pediatra, o el consumo de alcohol excesivo, es importante llevar un adecuado control prenatal desde antes del embarazo. Si desafortunadamente ya cuentas con un embarazo y 3 meses antes no tuvimos el consumo de ácido fólico, el riesgo de malformaciones o cromosomopatías puede presentarse con mayor forma. Entonces es importante realizar ultrasonidos obstétricos, los principales y más importantes, los ultrasonidos estructurales que realizamos en la semana 11-14 y en la semana 18-22. Importantísimos los ultrasonidos para descartar malformaciones, cromosomopatías o el riesgo de preeclampsia con la medición del Doppler de las arterias uterinas. Entonces, los estudios de laboratorio que casi siempre mandamos a realizar dependiendo de cada paciente puede ser el panel viral, el perfil TORCH, el VIH y VDRL, que es muy importante descartar VIH. En caso de tener un positivo para esto es importante la valoración por especialista en infectología. Entonces, en muchas ocasiones también, dependiendo de los síntomas de las pacientes, podemos pedir un exudado o un frotis vaginal para descartar algunas infecciones de transmisión sexual, como puede ser gonorrea. Entonces es muy importante este tipo de estudios que se hagan durante el embarazo, ya que tuvieron el consumo de alcohol o de algunas sustancias tóxicas. Claro, porque cabe recalcar que esto también nos va a permitir a nosotros como pediatras el que al ustedes solicitarlos descartemos algunas otras intervenciones que podamos hacer en estos bebés. Muy frecuentemente este tipo de conductas son denominadas conductas de riesgo, entonces concomitantemente pueden ir con algunas de estas infecciones que tú nos harías favor de descartar y que cambia totalmente el panorama de nuestro bebé. Claro, muchas pacientes durante su embarazo nunca se hacen una prueba de VIH y desafortunadamente ya al momento de hacerle estudios al bebé es que se confirma el VIH en el bebé y se empieza a hacer estudios la paciente confirmando también el diagnóstico. Claro. Entonces la prevención o el diagnóstico oportuno es muy importante de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual o de este tipo de infecciones virales. Cuéntanos un poquito porque seguramente la duda que sobreviene en las personas que nos hacen favor de vernos es, bueno, si yo tuve este antecedente, ¿cómo van a ser mi bebé? ¿No? Claro. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Va a ser cesárea a fuerzas? ¿Puedo tener yo un parto natural? ¿Qué medidas tengo que yo tomar en consideración para que se dé a cabo esta vía de nacimiento? Claro, va a depender mucho del tipo de sustancia que consumimos o si se diagnostica algo en el control prenatal. Si tenemos el diagnóstico de VIH, esto tiene que ser una intervención de cesárea programada, no hay posibilidad de parto. La cesárea programada a la semana 38 disminuye hasta un 50% la transmisión de este tipo de enfermedades. Es importante también saber que principalmente el paciente, si cuenta con el diagnóstico de VIH, no hay la oportunidad de parto porque la transmisión vertical puede presentarse con muy alta frecuencia. Entonces, si tenemos una paciente VIH positiva, tiene que ser valorada por infecto durante todo su embarazo y programarse su embarazo o su cesárea antes de la semana 38.
Entonces, la cesárea programada en pacientes con consumo de cocaína también se indica. Pacientes con consumo de alcohol o marihuana, que es una sustancia que no es tan letal o no puede causar tantas complicaciones, podemos confirmar o la posibilidad de un parto. Siempre y cuando este parto no sea muy largo, no podemos pasar a la paciente a una inducción, conducción. Si va a ser un parto rápido, puede ser intervenida por parto. Y si tenemos la ruptura de membranas, que se llama amniorexis, tenemos una posibilidad de que esta sea de 4 horas máximo. Entre más tiempo de ruptura o de salida de líquido en la paciente, más riesgo de complicaciones, de que en caso de alguna infección de transmisión sexual sea pasada al bebito, principalmente en pacientes con BPH. Como tal, el tener también virus de papiloma humano puede complicar. No es una indicación de cesárea el virus de papiloma humano, pero también hay que tomarlo en cuenta. Tanto el VIH como enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, etc. Si la paciente tiene lesiones en la parte de la vulva o la vagina, tiene que ser vía cesárea la programación de la cesárea. Entonces, como podemos ver, va a depender mucho de cada sustancia, de cada paciente y de su control prenatal. Si se detecta durante el control prenatal alguna enfermedad que nos impida un parto, se debe programar antes de la semana 38 para evitar ese contagio vía vertical. Entonces, son mucha información sobre el consumo de las pacientes de algún tóxico o alcohol. Como pueden darse cuenta, es una información muy importante que a veces no preguntamos o por miedo no lo decimos. Si en algún momento consumiste alguna sustancia, es importante comentarlo con el médico porque hasta a nivel de anestesiología puede repercutir. Entonces es muy importante que se mencione durante el embarazo, durante el control prenatal para evitar esos riesgos, ¿sale? ¿Qué nos importa también que las pacientes se informen? La lactancia materna. Muchas dicen, bueno, yo sí en algún momento consumí algún tipo de tóxico, algún tipo de droga, pero quiero saber si puedo dar lactancia materna a mi bebé o si este antecedente de consumo de drogas durante el embarazo puede perjudicarnos. Claro. Pues mira, ahí va a depender también, como bien lo dices, del tipo de sustancia de la que estemos hablando. Lo que es heroína y cocaína está contraindicada la lactancia materna. Aquí tenemos que buscar alguna alternativa, obviamente nutricional, que aporte todo lo que el bebé necesita, pero prescindiendo, por desgracia, de la lactancia materna. En el caso de la marihuana, que como ya bien lo mencionabas, es una droga, pero que tiene menor concentración plasmática, que se excreta de menor manera en la leche, que tiene menor riesgo de complicaciones, pues sí podemos indicar la lactancia materna, sobre todo si el consumo se dio a cabo en los primeros trimestres, ¿no? Okay. No hacia el final de la gestación. Y evidentemente también algo bien relevante es si tienen alguna infección o comorbilidad adicionada que tú descartaste con estos estudios de laboratorio obstétrico. Si son pacientes que tienen virus de hepatitis B, C o VIH, la lactancia también está contraindicada. Okay. En algunos casos se menciona que si la hepatitis B está controlada, la paciente ya tiene tratamiento antiviral y el bebé sale seronegativo y se le pone anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, podemos considerarla con cautela. Pero en la mayoría de las ocasiones, bajo estas condiciones, vamos a prescindir de la lactancia. Y yo creo que sí mencionar que, como bien lo dices, no desestimen esta información. Muchas veces estas sustancias se utilizan con fines recreacionales y con cierta frecuencia se ha popularizado el uso. Claro. Entonces, a las pacientes se les hace como que no es algo malo, o si no ocurrió en el momento cercano al nacimiento, no tiene que ver. Entonces, deben de comunicarlo a su médico. Claro, sí, principalmente para evitar o prevenir algún tipo de complicación o riesgo. Entonces, sí es importante que si la consumiste en algún momento de tu vida, mencionarlo al médico. Ya él sabrá si es algo que no afectará, o si es relevante o no, o si lleva un poquito más de precaución en el control de tu embarazo para evitar este tipo de complicaciones tanto maternas como fetales. Muy bien, chicas, entonces como se pueden dar cuenta es uno de los temas más importantes que a veces no tomamos la importancia necesaria, pero que sí es importante comentar este tipo de consumos durante el embarazo.
Agradecemos a la doctora Nayeli García Mendoza el que nos aporte toda la información que ella tiene con respecto a los bebitos. Como sabemos, ella es pediatra, alergóloga e inmunóloga clínica, la cual se encuentra en un hospital de Lindavista de la Ciudad de México, en el Hospital MIG. Por si alguien quiere pues contactarla, vamos a dejar aquí sus datos y su número telefónico. No olviden que si tienen dudas o preguntas sobre este tema, agregarla a la cajita de comentarios, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Gracias, amiga. Que estén muy bien, chicas. Hasta luego.